En el año 1929, hombres que se consideraban los más inteligentes de su generación saltaron desde las ventanas de Wall Street. No eran tontos, tenían títulos universitarios, carteras de inversión diversificadas, conexiones en los círculos más exclusivos de Manhattan, pero algo falló. Algo fundamental en su manera de pensar los llevó a creer que la única salida digna era la caída libre desde un 10º piso. Y lo que falló no fue su inteligencia, fue su incapacidad para resistir la fuerza más poderosa que gobierna el comportamiento humano, la necesidad desesperada de hacer lo que todos los demás están haciendo. 70 años después, en los últimos días del siglo XX, vi exactamente el mismo espectáculo. Profesores de universidad, médicos exitosos, ingenieros con décadas de experiencia, todos destruyendo metódicamente su patrimonio familiar en empresas.com que nunca generaron un centavo de ganancia real. Y cuando les preguntabas por qué invertían en una empresa que vendía comida para perros por Internet, sin tener ningún modelo de negocio sostenible, te miraban con ojos vidriosos y decían: «Mi cuñado está haciendo una fortuna. Mi vecino ya duplicó su dinero. No puedo quedarme afuera». Y ahora estamos en el año 2026, y tú, sí tú, que estás escuchando esto, te estás preparando para ser la próxima víctima de esta misma tragedia. No porque seas tonto, sino porque heredaste de tus ancestros una trampa psicológica tan poderosa que puede destruir décadas de trabajo en cuestión de meses. Déjame contarte algo que aprendí después de más de 9 décadas observando el comportamiento humano en los mercados financieros. No son tus enemigos los que te van a arruinar, son las personas que más quieres, tu familia, tus amigos más cercanos, tu círculo social. Las mismas personas que celebran tus cumpleaños, que te apoyan en momentos difíciles, que genuinamente desean tu bienestar, están, sin saberlo, sin mala intención, programando tu cerebro para la mediocracia financiera absoluta. Y la razón es simple pero devastadora. Hace 200,000 años, cuando tus ancestros caminaban por las sabanas de África Oriental, desarrollaron un mecanismo de supervivencia que fue absolutamente brillante para su época. Si llegabas a un lugar desconocido y veías a 100 personas corriendo en una dirección, tu cerebro no perdía tiempo analizando las razones. Simplemente te ponías a correr con ellos, porque si estaban huyendo de un león y tú te quedabas parado pensando, te convertías en almuerzo. Este mecanismo se llama tendencia de prueba social y es la razón por la que seguimos vivos como especie. El problema es que ese mismo mecanismo que te salvaba de los leones en la sabana africana, hoy te está llevando directo al matadero financiero. Porque cuando llegas a un estadio de fútbol en una ciudad extraña y sigues a la multitud, funciona perfectamente. Llegas al estadio, pero cuando sigues a la multitud hacia decisiones de consumo, hacia la deuda imprudente, hacia inversiones basadas únicamente en lo que está haciendo tu círculo social, no llegas al estadio, llegas a la ruina. Y lo más irónico es que la clase media brasileña, que tanto miedo tiene de perder su patrimonio, está aplicando la estrategia perfecta para garantizar precisamente esa pérdida. Tu cerebro no evolucionó para construir riqueza a largo plazo. Evolucionó para algo mucho más primitivo y urgente: sobrevivir en grupos pequeños de aproximadamente 150 personas donde ser excluido del grupo significaba muerte segura. No podías cazar un mamut solo, no podías defenderte de otras tribus solo, no podías criar a tus hijos solo. La exclusión social era una sentencia de muerte. Entonces tu cerebro desarrolló un sistema de alarma hipersensible que te gritaba constantemente: piensa como el grupo, actúa como el grupo, no te desvíes, no seas diferente. La diferencia es peligrosa. Ese mecanismo automático te salvó de los leones, de las serpientes venenosas, de morir de hambre en inviernos brutales. Pero hoy, en el año 2026, ese mismo mecanismo te está condenando a lo que yo llamo la pobreza disfrazada de clase media estable.
Y lo más trágico es que ni siquiera lo ves venir. Déjame mostrarte exactamente cómo opera este mecanismo de autodestrucción financiera. Vamos a analizar lo que yo llamo el efecto Lollapalooza, que es cuando varios sesgos psicológicos se combinan y multiplican su poder destructivo exponencialmente. Imagina que tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo acaba de comprar un auto nuevo, un sedán hermoso, brillante, con toda la tecnología del mercado. Costo total, $150,000. Por supuesto, no tiene ese dinero en efectivo. Entonces lo financia a 5 años con una tasa de interés del 12% anual, que en Brasil es considerada razonable. Hagamos la matemática brutal. Al final de los 5 años, tu amigo habrá pagado $201,000 por ese auto. Pero la historia no termina ahí. Ese auto, que hoy vale $150,000, en 5 años valdrá aproximadamente $90,000. Perdió 40% de su valor. Entonces tu amigo pagó $201,000 por algo que ahora vale $90,000. Pero incluso eso no captura el verdadero costo, porque si tu amigo hubiera tomado esos $150,000 iniciales y los hubiera invertido en un fondo de índice simple, conservador, con un retorno promedio del 10% anual, al final de 5 años tendría $241,578. Entonces la verdadera diferencia entre tu amigo y un inversor inteligente al final de esos 5 años no es solo el auto, es $191,578 de patrimonio, casi $200,000 de diferencia por una sola decisión financiera. Pero déjame decirte algo que es aún más importante que la matemática. Lo peor de esta historia no son los números. Lo peor es lo que sucede en tu cerebro cuando ves a tu amigo con ese auto nuevo estacionado en su garaje, porque en ese momento preciso, 3 sesgos psicológicos se activan simultáneamente en tu mente, como 3 cerillas encendiendo un barril de pólvora. Primero, se activa la prueba social. Tu cerebro primitivo ve a alguien de tu tribu haciendo algo y automáticamente concluye: si él puede hacerlo, yo debo hacerlo. Si él lo tiene, yo necesito tenerlo. De lo contrario, estoy quedando atrás del grupo. No es un pensamiento racional, es un impulso automático, instantáneo, visceral. Segundo, se activa lo que los psicólogos llaman tendencia de comparación social. Tu cerebro no mide tu éxito en términos absolutos, lo mide en términos relativos, comparándote constantemente con las personas de tu círculo. Entonces no importa si tu plan financiero está funcionando perfectamente. Si tu amigo tiene algo que tú no tienes, tu cerebro interpreta eso como una señal de fracaso personal. No estás ganando lo suficiente. No estás progresando lo suficiente. Estás perdiendo la carrera. Y tercero, se activa el terror psicológico más poderoso de la era moderna, FOMO, Fear of Missing Out. El miedo de quedarse afuera, de perderse algo importante. Este miedo es tan primitivo, tan profundo, que estudios de resonancia magnética muestran que activa las mismas regiones cerebrales asociadas con el dolor físico. Tu cerebro literalmente interpreta quedarte atrás del grupo como una amenaza física a tu supervivencia. Entonces, estos 3 mecanismos se activan simultáneamente, se potencian mutuamente y crean una compulsión casi irresistible, y el resultado es predecible. 3 meses después de que tu amigo compró ese auto, tú estás en la concesionaria. No porque necesites realmente ese auto, no porque sea una decisión financiera inteligente, sino porque tu cerebro de simio, tu cerebro primitivo programado hace 200,000 años, simplemente no puede soportar estar fuera del grupo, no puede tolerar ser diferente, no puede aceptar tener menos que los demás miembros de tu tribu. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Los estudios científicos más recientes sobre comportamiento financiero están revelando algo devastador.
Investigadores de economía del comportamiento descubrieron que tu comportamiento de gasto está directa y fuertemente correlacionado con el ingreso promedio de tus 5 amigos más cercanos. Si tus amigos ganan más dinero que tú gastas más dinero, incluso si no tienes más ingreso. Tu cerebro ajusta automáticamente tu nivel de gasto, no basándose en tu realidad financiera, sino basándose en la realidad financiera de tu círculo social. Los sociólogos llaman a esto capital social, pero déjame ser brutalmente honesto contigo. No es capital, es una prisión psicológica, porque el problema fundamental no es que tus amigos sean ricos o pobres. El problema es que estás delegando tus decisiones financieras más importantes a la opinión implícita del grupo. Estás permitiendo que el consenso social determine tu futuro económico. Y la clase media brasileña está atrapada en una versión particularmente mortal de esta trampa, porque la clase media brasileña compara constantemente su patrimonio, su progreso, su éxito con el vecino que acaba de comprar una casa nueva, con el colega de trabajo que viajó a Europa, con el primo que invirtió en criptomonedas y ahora no para de hablar de sus ganancias. Cada una de estas comparaciones activa en tu cerebro la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés crónico. Y aquí está el problema neurobiológico fundamental. Cuando tu cerebro está bajo estrés, cuando tienes altos niveles de cortisol circulando en tu sistema, tu córtex prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, del análisis a largo plazo, de la planificación estratégica, literalmente se apaga parcialmente. Tu cerebro entra en modo de supervivencia inmediata. Y en ese estado no piensas, no analizas, no planificas, simplemente sigues a la manada. Haces lo que está haciendo todo el mundo, porque tu cerebro primitivo asume que si todos lo están haciendo, debe ser la respuesta correcta para sobrevivir. Es por eso que en todos los ciclos financieros de la historia, desde la tulipomanía holandesa en el siglo XVII hasta la burbuja de las .com en el año 2000, la gran mayoría de las personas prefiere estar equivocada junto con todos los demás que estar correcta y sola, porque estar equivocado con el grupo se siente psicológicamente seguro. Tu cerebro interpreta el consenso como validación, como protección, pero estar correcto solo, ir contra la corriente, tomar decisiones que tu círculo social no aprueba, activa todas las alarmas de peligro evolutivo en tu sistema nervioso. Ahora vamos a agregar otra capa de complejidad mortal a este análisis. Cuando tu familia extendida se reúne para un almuerzo dominical y todos comienzan a hablar de inversiones, de finanzas, de estrategias para hacer crecer el dinero, invariablemente se crea lo que los psicólogos sociales llaman una cámara de eco. Todos repiten las mismas ideas. Invertir en propiedades es la única inversión segura. Los ladrillos nunca pierden valor. La renta variable es muy arriesgada para gente como nosotros. Y cuando estás sentado en esa mesa, rodeado de personas que quieres y respetas, tu tío, tu padre, tu hermano mayor, todos asintiendo con la cabeza, todos reforzando mutuamente las mismas creencias, algo peligroso sucede en tu cerebro. La presión para conformarte se vuelve casi irresistible, porque cuestionar el consenso del grupo no es solo expresar una opinión diferente, es psicológicamente atacar la cohesión de tu tribu, es señalarte a ti mismo como el elemento discordante, como el que no pertenece completamente. Este fenómeno tiene un nombre técnico en psicología social: groupthink, pensamiento grupal. Y el pensamiento grupal en el contexto de finanzas personales produce 3 resultados absolutamente predecibles y devastadores. Déjame describírtelos con precisión quirúrgica. Primero, genera decisiones de inversión basadas en momentum, en impulso. La gente compra lo que ya subió de precio porque está funcionando para todos. Compran en la cima del ciclo, cuando los precios están inflados, cuando el riesgo es máximo, porque eso es exactamente cuando más personas están hablando de esa inversión.
Y venden en el fondo del ciclo, cuando los precios están deprimidos, cuando las oportunidades son mejores, porque eso es cuando todos están en pánico. Segundo, produce comportamiento de manada en los momentos críticos. La gente entra en burbujas especulativas cuando las burbujas ya están completamente infladas, a punto de explotar, porque ese es el momento de máxima visibilidad social. Y salen en pánico, vendiendo con pérdidas enormes, en el momento exacto en que deberían estar comprando, porque el terror colectivo es contagioso. Y tercero, y esto es quizás lo más insidioso, genera acumulación sistemática de deuda para mantener apariencias sociales. Este fenómeno está documentado extensamente en estudios recientes de comportamiento financiero. Familias enteras se endeudan no para invertir en su futuro, no para construir activos productivos, sino simplemente para mantener un nivel de consumo visible que sea consistente con su círculo social, para no ser vistos como los pobres del grupo, para no quedar excluidos de las conversaciones sobre el último restaurante de moda, el último viaje, el último gadget tecnológico. Déjame mostrarte la matemática brutal de este comportamiento. Supongamos que tienes 30 años de edad. Supongamos que gastas 500 reales extras por mes, todos los meses, en lo que yo llamo consumo social. Restaurantes para impresionar amigos, ropa de marca para no quedar mal en eventos, viajes pequeños para tener algo que publicar en redes sociales. 500 reales mensuales no suena como mucho, ¿verdad? Es menos de 20 reales por día, pero hagamos el ejercicio completo. En 35 años, desde los 30 hasta los 65 años de edad, esos 500 reales mensuales suman 210,000 reales en valor presente, sin ajustar por inflación. Ya es una cifra considerable, pero el verdadero costo, el costo de oportunidad, es exponencialmente mayor. Porque si en lugar de gastar esos 500 reales en consumo social, los hubieras invertido mensualmente en un fondo de índice con un retorno promedio conservador del 10% anual, compuesto, al llegar a los 65 años de edad, tendrías 1.898.288 reales. Casi 2 millones de reales. La diferencia entre jubilarte con dignidad financiera completa, sin depender de nadie, o pasar tus últimos años dependiendo de una pensión gubernamental miserable y de la caridad de tus hijos, es literalmente tu necesidad de aprobación social multiplicada por 35 años. Y aquí está el detalle que hace que todo esto sea aún más perverso, más difícil de escapar. Tus amigos no están tratando de arruinarte. No hay conspiración. No hay mala intención. Ellos también son víctimas del mismo mecanismo evolutivo que tú. Están atrapados en la misma trampa psicológica. Cuando te invitan a cenar en un restaurante caro, no lo hacen para forzarte a gastar dinero que no tienes. Lo hacen porque su propio cerebro está buscando desesperadamente señales de estatus y pertenencia. Cuando te muestran orgullosamente su nueva televisión de 85 pulgadas, su nuevo sistema de sonido, su nueva cocina remodelada, no es arrogancia. No están tratando de humillarte. Es la tendencia de prueba social, operando en reversa. Necesitan tu validación. Necesitan que tú, como miembro valioso de su tribu, confirmes que su decisión fue correcta, que su gasto fue justificado, que están progresando adecuadamente en la vida. Y el problema es que la sociedad brasileña de clase media, a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, ha creado un código no escrito, implícito, pero absolutamente rígido, de consumo obligatorio. Casa propia, aunque tengas que endeudarte durante 30 años con un banco. Auto nuevo, aunque pierdas 30% del valor del vehículo en los primeros 3 años. Educación privada para los hijos, aunque en muchos casos la educación pública sea equivalente o superior. Viaje anual de vacaciones, aunque tengas que financiarlo con tarjeta de crédito a tasas de interés usurarias. Cada uno de estos ítems funciona como un ancla de barco atada a tu cintura, arrastrándote hacia el fondo del océano financiero.
pero renunciar a cualquiera de ellos, desviarte del script esperado, te convierte automáticamente en el raro del grupo, en el tacaño, en el que no sabe disfrutar de la vida. Y tu cerebro, programado por 200,000 años de evolución, prefiere la ruina financiera a la exclusión social. Prefiere la pobreza a la soledad. Es por eso, y esto es un dato estadístico verificable, que aproximadamente el 70% de la clase media brasileña no tiene ninguna reserva de emergencia, ni siquiera para cubrir 3 meses de gastos básicos, pero al mismo tiempo tiene el smartphone más reciente del mercado. Es por eso que familias con ingreso mensual de 10,000 reales viven perpetuamente al borde del colapso financiero, mientras otras familias con ingreso de 7,000 reales acumulan patrimonio consistentemente año tras año. La diferencia entre estas dos familias no es el ingreso, no es la suerte, no es el nivel educativo. La diferencia es lo que yo llamo independencia psicológica. Es la capacidad de tomar decisiones financieras que tu círculo social no va a aprobar, no va a entender, posiblemente va a criticar abiertamente. Y esa capacidad es extraordinariamente rara porque va contra toda nuestra programación evolutiva. Benjamin Graham, mi maestro, el hombre que literalmente inventó el análisis de valores, me enseñó el concepto fundamental de margen de seguridad en inversiones. La idea es simple pero profunda. Nunca compres un activo a su valor justo. Siempre compra con un descuento significativo para protegerte contra errores de cálculo, contra eventos imprevistos, contra la simple mala suerte. Ese margen es tu protección contra la ruina. Pero yo descubrí, después de décadas observando el comportamiento humano, que también necesitas lo que yo llamo margen de seguridad social. Necesitas un colchón psicológico que te permita tomar decisiones financieras impopulares. Necesitas la capacidad de decir no cuando todos dicen sí. Necesitas poder quedarte en casa cuando todos salen a gastar. Necesitas tolerar ser juzgado, ser criticado, ser visto como diferente, sin que eso colapse tu autoestima. Porque si tu autoestima, tu sentido de valor personal, depende completamente de la validación constante de tu grupo social, entonces tus finanzas dependerán inevitablemente de las decisiones financieras de ese grupo. Y el grupo, históricamente, sin ninguna excepción en la historia moderna, siempre llega tarde a las verdaderas oportunidades y llega temprano a las catástrofes. Piensa en cualquier burbuja financiera de los últimos 100 años. La mayoría de la gente compró acciones en 1929, justo antes del crash. La mayoría de la gente compró acciones tecnológicas en 1999, justo antes de que el Nasdaq perdiera 80% de su valor. La mayoría de la gente compró propiedades inmobiliarias en Estados Unidos en 2006, justo antes de la crisis subprime. Y la mayoría de la gente compró criptomonedas en 2021, justo antes de que Bitcoin cayera 70%. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente toma decisiones financieras basándose en prueba social, no en análisis fundamental. Compran cuando todo el mundo está ganando dinero, venden cuando todo el mundo está perdiendo dinero. Y ese comportamiento garantiza matemáticamente que comprarás caro y venderás barato, que es la fórmula perfecta para destruir riqueza. Entonces la solución no es abandonar a tus amigos, no es convertirte en un ermitaño antisocial. La solución es entender profundamente que tu cerebro está diseñado, cableado, programado para seguir a tu grupo social y compensar ese diseño evolutivo con sistemas conscientes, con reglas explícitas, con lo que yo llamo arquitectura de decisión. Yo usé durante toda mi vida adulta un principio operativo simple, pero inquebrantable. Invierte primero, gasta lo que sobre. No gastes primero y esperes que sobre algo para invertir al final del mes. Porque si el dinero está disponible en tu cuenta, si puedes verlo ahí, tentador, accesible, tu cerebro social encontrará automáticamente una justificación para gastarlo. Encontrará una necesidad, una oportunidad única, una ocasión especial
que requiere ese dinero ahora mismo. Pero si el dinero ya fue automáticamente transferido a una cuenta de inversión el mismo día que recibiste tu salario, antes de que tu cerebro consciente pudiera siquiera considerarlo, entonces ese dinero deja de existir en tu mente como recurso disponible para consumo, se vuelve invisible y aprendes a vivir con lo que queda. Tu cerebro se adapta sorprendentemente rápido. En 2 o 3 meses ni siquiera notas la diferencia. Warren Buffett, mi socio durante más de 60 años, vivía en la misma casa modesta cuando era multimillonario que cuando era pobre. Una casa simple en Omaha, Nebraska, que compró en 1958 por $31.500. Hoy Warren vale más de $100.000 millones y todavía vive en esa misma casa. No porque sea tacaño, no porque no aprecie la comodidad, sino porque entendió algo fundamental que la mayoría de la gente nunca entiende. La libertad financiera verdadera requiere inmunidad completa a la opinión social. Tú no necesitas ser un ermitaño, no necesitas renunciar a toda vida social, pero necesitas ser absolutamente consciente de cuándo tus decisiones están siendo impulsadas por necesidad genuina versus cuándo están siendo impulsadas por presión social. Y cada vez que sientas ese impulso casi irresistible de comprar algo porque todos lo tienen, porque todo el mundo está hablando de esto, porque no puedo ser el único que no lo tiene, necesitas activar lo que yo llamo el modelo mental de inversión. El modelo mental de inversión es simple. Pregúntate, ¿qué estoy renunciando? ¿Cuál es el costo de oportunidad real de esta decisión? Cada $1,000 que gastas hoy para impresionar a personas que probablemente ni siquiera notarán o recordarán dentro de una semana es aproximadamente $10,000 que no tendrás en 20 años con inversión compuesta conservadora. Esa es la matemática brutal. Y cuando tengas 70 años de edad, cuando estés lidiando con la realidad física del envejecimiento, con gastos médicos crecientes, con movilidad reducida, con todas las indignidades que la vejez trae consigo, nadie va a recordar qué auto conducías en el año 2026. Nadie va a recordar si tu televisión era de 55 o de 85 pulgadas. Nadie va a recordar si viajaste a Cancún o a Miami. Pero tú recordarás si tienes o no dinero suficiente para pagar tus medicamentos. Tú recordarás si puedes o no contratar cuidados de salud dignos. Tú recordarás si eres o no una carga financiera para tus hijos adultos. Y esa diferencia brutal entre envejecer con dignidad financiera o envejecer en precariedad dependiente, se decide ahora en estas decisiones pequeñas que tomas día tras día, mes tras mes, año tras año. La presión social es temporal, es intensa, es real, pero es temporal. Las consecuencias financieras de tus decisiones son permanentes, se acumulan, se componen, se multiplican. Y después de 30 o 40 años, la diferencia entre alguien que resistió la presión social y alguien que cedió a ella no es solo una diferencia de grado, es una diferencia de categoría completa. Es la diferencia entre dos vidas completamente diferentes. El inversor inteligente, el constructor de riqueza verdadero, desarrolla lo que yo llamo autocontrol financiero. No es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. Es más fundamental que eso. Es la capacidad desarrollada, entrenada, automatizada de resistir gratificación inmediata en favor de resultados a largo plazo. Y esa capacidad es inversamente proporcional a tu exposición a la prueba social. Si pasas tu tiempo libre rodeado de personas que miden el éxito por consumo visible, que hablan constantemente de sus últimas compras, de sus últimas adquisiciones, de sus últimas experiencias de consumo, tú consumirás. Es inevitable. Tu cerebro se adaptará a ese entorno. Pero si pasas tu tiempo estudiando el poder del interés compuesto, leyendo biografías de constructores de riqueza, analizando balances de empresas, discutiendo estrategias de asignación de activos, tú acumularás.
también es inevitable. No puedes cambiar tu cerebro primitivo, no puedes reprogramar 200.000 años de evolución, pero puedes consciente y deliberadamente elegir tu entorno social. Puedes curar tus exposiciones, puedes decidir qué influencias permites en tu vida y cuáles mantienes a distancia. Y esa elección, esa simple pero profunda elección de entorno, determinará más tu futuro financiero que tu nivel de ingreso, que tu educación formal, que cualquier otro factor único. Porque al final, después de estudiar este problema durante más de 7 décadas, después de ver innumerables fortunas construidas y destruidas, la matemática es absolutamente implacable. O controlas tu necesidad de aprobación social, o esa necesidad controla tu cuenta bancaria. No hay término medio, no hay zona gris. O eres el amo de tus decisiones financieras, o eres el esclavo de las expectativas de tu grupo social. Y la clase media brasileña, que tiene tanto miedo de perder su patrimonio, que vive con tanta ansiedad financiera constante, necesita entender algo brutal, algo que duele, pero que es verdad. No vas a perder tu patrimonio por una crisis económica, no lo vas a perder por un colapso del mercado, no lo vas a perder por un evento catastrófico único. Lo vas a perder lentamente, invisiblemente. Un like en redes sociales a la vez, una cena con amigos a la vez, una compra para no quedar atrás a la vez. La riqueza verdadera, la riqueza que dura generaciones, no es lo que muestras, es lo que acumulas en silencio mientras otros están ocupados aplaudiendo el espectáculo de su propia ruina financiera. Y esa, mi amigo, es la verdad que nadie quiere escuchar. Porque escucharla significa aceptar algo devastador para el ego. Significa aceptar que has estado equivocado, que tus amigos están equivocados, que tu familia está equivocada, que el consenso social, esa fuerza que se siente tan segura, tan validadora, es casi siempre el camino más rápido y más seguro hacia la mediocridad financiera absoluta. Pero si tienes el coraje, si tienes la fortaleza psicológica de ser el clavo que sobresale, de ser el que piensa diferente, de ser el que toma decisiones que otros no aprueban, descubrirás algo que muy pocos saben. Descubrirás que la libertad financiera verdadera, la independencia real, no comienza cuando tienes cierta cantidad de dinero en el banco. Comienza mucho antes. Comienza en el momento exacto en que dejas de pedir permiso a la manada para construir tu propio futuro. Déjame contarte una historia personal que ilustra este principio con claridad dolorosa. Cuando era joven, recién graduado de la Facultad de Derecho, todos mis compañeros de clase estaban comprando autos nuevos, usando trajes caros, mudándose a apartamentos elegantes en los mejores barrios. Y yo conducía un auto usado barato. Usaba trajes del año anterior, vivía en un apartamento modesto, y créeme, sentía la presión, sentía cada mirada de juicio, cada comentario sarcástico, cada invitación a eventos que no podía pagar sin comprometer mis inversiones, pero tomé una decisión consciente. Decidí que durante los primeros 10 años de mi vida profesional viviría como un estudiante pobre mientras invertía agresivamente cada centavo que pudiera ahorrar. Mis compañeros se reían. Mi familia se preocupaba. Charlie, ¿cuándo vas a comenzar a vivir realmente? ¿Cuándo vas a disfrutar de tu dinero? Y yo sonreía y continuaba haciendo exactamente lo mismo. 10 años después, la mayoría de esos compañeros todavía estaban pagando deudas. Todavía estaban atrapados en ciclos de consumo infinito. Todavía estaban trabajando principalmente para mantener un estilo de vida que los impresionaba en su juventud, pero que ahora se sentía como una prisión. Mientras tanto, yo había acumulado suficiente capital para tener opciones reales, para poder decir no a trabajos que no quería, para poder invertir en oportunidades que otros no podían, para poder finalmente vivir en mis propios términos. Y aquí está la ironía hermosa. Después de esos primeros 10 años de sacrificio social, después de desarrollar la capacidad de ser psicológicamente independiente, después de entrenar mi cerebro para ignorar la presión del grupo, el resto fue fácil, porque una vez que desarrollas ese músculo mental,
una vez que pruebas que puedes vivir fuera del consenso sin colapsar psicológicamente, nunca vuelves atrás. La mayoría de la gente hace exactamente lo opuesto. Ceden inmediatamente a la presión social en sus 20 y 30 años, cuando la presión es más intensa, pero cuando el costo de oportunidad de ceder es máximo. Y luego pasan sus 40, 50 y 60 años tratando desesperadamente de recuperar el tiempo perdido, de acumular patrimonio cuando el tiempo para que el interés compuesto haga su magia ya pasó. Es como plantar un árbol. Si plantas un roble cuando tienes 25 años y lo cuidas pacientemente durante 40 años, a los 65 años tienes un árbol magnífico que proporciona sombra profunda y valor enorme. Pero si esperas hasta los 55 años para plantar ese mismo roble porque durante 30 años estuviste muy ocupado impresionando a tus amigos, a los 65 años tienes un árbol pequeño que apenas proporciona algo de sombra. El tiempo es el ingrediente mágico del interés compuesto, y no puedes comprarlo, no puedes recuperarlo, no puedes negociarlo. O lo usas cuando lo tienes, o lo pierdes para siempre. Y la tragedia de la clase media brasileña es que la mayoría de las personas desperdician sus años de mayor poder compuesto, de 25 a 40 años de edad, en consumo social impulsado por la necesidad de aprobación del grupo. Ahora, déjame ser absolutamente claro sobre algo importante. No estoy sugiriendo que te conviertas en una seta miserable que nunca disfruta nada. No estoy sugiriendo que vivas en pobreza autoimpuesta mientras acumulas dinero que nunca usas. Eso sería igualmente estúpido en la dirección opuesta. Lo que estoy diciendo es que necesitas ser estratégico. Necesitas ser intencional. Necesitas hacer elecciones conscientes basadas en tus propios valores y objetivos a largo plazo, no basadas en las expectativas implícitas de tu círculo social. Hay una diferencia enorme entre disfrutar un buen restaurante ocasionalmente, porque genuinamente aprecias la buena comida, versus ir a restaurantes caros constantemente, porque todos tus amigos van y no quieres ser excluido de las conversaciones. Hay una diferencia entre comprar un auto que genuinamente necesitas y que es apropiado para tu situación versus comprar un auto para señalar estatus a personas cuya opinión no debería importarte tanto. La clave es la intencionalidad. La clave es preguntarte constantemente, ¿estoy haciendo esto porque genuinamente lo quiero y lo valoro? ¿O lo estoy haciendo porque tengo miedo de lo que otros pensarán si no lo hago? Y si la respuesta honesta es la segunda, entonces necesitas reconsiderar esa decisión. Uno de los conceptos más poderosos que descubrí en mi vida es lo que yo llamo asimetría de información social. La mayoría de las personas que te rodean solo ven tu consumo visible, ven tu auto, tu ropa, tu casa, tus vacaciones. No ven tu cuenta bancaria, no ven tu portafolio de inversiones, no ven tu patrimonio neto real. Entonces juzgan tu éxito financiero basándose exclusivamente en señales de consumo visible. Pero aquí está el secreto que los constructores de riqueza reales entienden. Hay una correlación negativa entre consumo visible y riqueza real. Los verdaderos ricos, las personas con patrimonio significativo generado por ellos mismos, no por herencia, típicamente viven muy por debajo de sus posibilidades. Conducen autos de 10 años de antigüedad, usan ropa simple, viven en casas modestas y acumulan patrimonio silenciosamente. Mientras tanto, las personas que están desesperadas por parecer ricas, que necesitan señalar estatus constantemente, típicamente tienen poco patrimonio real. Están gastando cada centavo y muchas veces más de cada centavo usando deuda, solo para mantener una fachada de éxito. Son lo que los investigadores llaman millonarios del vecindario, personas que parecen ricas pero que están financieramente frágiles. Entonces, la pregunta que necesitas hacerte es esta: ¿quieres parecer rico o quieres ser rico?
porque puedes lograr uno u otro, pero casi nunca puedes lograr ambos simultáneamente. Si gastas tu dinero en señales de estatus visible para impresionar a otros, no estás acumulando patrimonio real. Y si estás acumulando patrimonio real agresivamente, no tienes mucho sobrante para consumo visible ostentoso. Y aquí está la parte hermosa. Una vez que acumulas suficiente patrimonio, una vez que alcanzas verdadera independencia financiera, descubres algo sorprendente. Ya no te importa lo que otros piensan, porque tienes la seguridad psicológica que viene de saber que estás perfectamente bien financieramente, que no dependes de nadie, que puedes manejar cualquier emergencia, que tu futuro está asegurado, y cuando alcanzas ese nivel de seguridad financiera y psicológica, la necesidad de aprobación social simplemente se evapora. No es que luches contra ella heroicamente cada día, es que ya no la sientes. Ya no te importa si tu auto es más viejo que el del vecino, ya no te importa si tu teléfono no es el modelo más reciente, ya no te importa si tu casa es más pequeña que la de tu cuñado, porque has ganado el juego real, has alcanzado libertad. Y la libertad, mi amigo, es infinitamente más valiosa que la aprobación de personas cuya opinión, cuando realmente lo piensas, no debería importarte tanto. Pero la mayoría de la gente nunca llega a experimentar esa libertad porque la sacrifican, poco a poco, día tras día, en el altar de la validación social. Entonces déjame darte algunos pasos prácticos y concretos que puedes implementar inmediatamente para comenzar a liberarte de esta trampa psicológica. Primero, automatiza tu inversión. Configura una transferencia automática el día que recibes tu salario para mover un porcentaje fijo, digamos el 20%, directamente a una cuenta de inversión. Hazlo automático para que tu cerebro consciente ni siquiera tenga la oportunidad de intervenir y encontrar una razón para posponer. Segundo, crea lo que yo llamo un presupuesto de fricción social. Asigna una cantidad específica cada mes para gastos sociales, para salir con amigos, para mantener relaciones. Pero una vez que alcanzas ese límite, se acabó. No hay excepciones. No hay solo esta vez. Esto te permite participar en tu vida social sin sacrificar completamente tus objetivos financieros, pero dentro de límites claramente definidos. Tercero, y esto es quizás lo más difícil, pero también lo más importante, comienza a curar tu círculo social. No estoy diciendo que abandones a tus amigos actuales, pero comienza a pasar más tiempo con personas que tienen valores financieros similares a los tuyos. Busca comunidades de inversionistas, únete a clubes de inversión, lee biografías de constructores de riqueza, rodéate de influencias que refuercen los comportamientos que quieres desarrollar, no los comportamientos que quieres eliminar. Cuarto, practica lo que yo llamo micro-rechazos sociales. Comienza pequeño. La próxima vez que alguien te invite a un evento caro que realmente no puedes pagar sin comprometer tus inversiones, di no. Va a sentirse incómodo la primera vez. Tu cerebro va a gritar todas las alarmas evolutivas, pero hazlo de todos modos. Y luego observa qué sucede. Probablemente descubrirás que el mundo no se acaba. Tus amigos no te abandonan. Y la próxima vez será un poco más fácil. Y quinto, desarrolla lo que yo llamo identidad de inversor. Comienza a verte a ti mismo principalmente como un constructor de patrimonio, como un inversor, no como un consumidor. Cuando tu identidad central es «soy un inversor que está construyendo libertad financiera», entonces las decisiones de consumo se vuelven mucho más fáciles, porque consumir excesivamente sería inconsistente con quien eres, y los humanos tienen una necesidad profunda de ser consistentes con su identidad autopercibida. Pero déjame advertirte sobre algo. Este camino no es fácil. Vas a sentir presión, vas a sentir juicio, vas a tener momentos de duda donde te preguntas si no estás sacrificando demasiado, si no te estás perdiendo de la vida. Y en esos momentos necesitas recordar algo fundamental. Necesitas recordar
que la vida tiene fases diferentes con objetivos diferentes. Durante tus 20 y 30 años, tu objetivo principal debería ser acumulación agresiva, vivir modestamente, invertir intensamente, construir una base sólida. Durante tus 40 y 50 años, tu objetivo debería ser crecimiento consistente, mantener el curso, dejar que el interés compuesto haga su trabajo, evitar errores costosos. Y durante tus 60 y 70 años, tu objetivo debería ser disfrutar del fruto de décadas de sacrificio y disciplina, pero la mayoría de la gente invierte este orden. Gastan agresivamente en sus 20 y 30, cuando deberían estar acumulando. Entran en pánico en sus 40 y 50 cuando se dan cuenta de que no tienen suficiente ahorrado. Y pasan sus 60 y 70 en ansiedad financiera constante. Es exactamente al revés de cómo debería funcionar. Y la razón por la que lo hacen al revés es la prueba social. Es la presión de su círculo social en el momento exacto de sus vidas, cuando esa presión es más intensa, pero cuando ceder a ella es más costoso. Porque cuando tienes 25 años y todos tus amigos están viajando, comprando cosas, viviendo la buena vida, la presión para hacer lo mismo es casi irresistible. Pero si puedes resistir esa presión durante solo 10 o 15 años, si puedes vivir modestamente y acumular agresivamente durante ese periodo crítico, entonces el resto de tu vida financiera será inmensamente más fácil. Porque el interés compuesto habrá hecho suficiente trabajo pesado que ya no necesitas ser tan disciplinado. El dinero comienza a trabajar para ti en lugar de tú trabajar solo por dinero. Esta es la ironía hermosa del interés compuesto. Los primeros años son los más difíciles porque estás sembrando y no ves ningún resultado visible, pero también son los años más importantes porque cada dólar que inviertes en tus 20 tiene 40 años para crecer antes de que lo necesites, mientras que cada dólar que inviertes en tus 50 tiene solo 15 años. La diferencia en el valor final es exponencial. Entonces, si hoy tienes 25, 30, 35 años y estás luchando contra la presión social de gastar como todos los demás están gastando, déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho con esta claridad cuando yo tenía tu edad. Los próximos 10 años determinarán los siguientes 50. Las decisiones que tomes hoy, los sacrificios sociales que hagas hoy, la disciplina que desarrolles hoy, se multiplicarán exponencialmente en tu futuro. Pero si cedes a la presión social ahora, si gastas estos años preciosos tratando de impresionar a personas cuya opinión no importará en absoluto dentro de 20 años, entonces pasarás el resto de tu vida tratando desesperadamente de recuperar lo que perdiste. Y la matemática es implacable. Nunca lo recuperarás completamente. Ahora, déjame abordar una objeción común que escucho frecuentemente. La gente dice, Charlie, la vida es corta. No puedes llevarte el dinero contigo cuando mueras. ¿No deberíamos disfrutar ahora en lugar de sacrificar constantemente por un futuro que tal vez nunca llegue? Y superficialmente, este argumento suena razonable, pero está basado en una falsa dicotomía. La pregunta no es si disfrutas de la vida versus si acumulas dinero. La pregunta es ¿cuándo y cómo disfrutas de la vida? Porque hay una diferencia enorme entre disfrutar de placeres simples y baratos versus disfrutar de consumo caro impulsado por presión social. Hay una diferencia entre una cena casera con amigos cercanos que cuesta 30 reales versus una cena en un restaurante de moda que cuesta 300 reales principalmente para publicar fotos en redes sociales. La vida feliz no requiere consumo masivo. Algunos de los momentos más felices de mi vida no costaron prácticamente nada. Conversaciones profundas con amigos inteligentes. Lecturas de libros fascinantes. Caminatas en la naturaleza. Tiempo con familia. Aprendizaje de nuevas ideas. Ninguna de estas cosas requiere gastos significativos, pero todas requieren algo mucho más valioso que el dinero: tiempo y atención. Y aquí está la ironía.
Si estás constantemente estresado por dinero, porque gastas todo lo que ganas, si estás trabajando horas extras para financiar un estilo de vida insostenible, entonces no tienes tiempo ni energía mental para disfrutar de los placeres simples y profundos que realmente hacen que la vida valga la pena. Estás tan ocupado corriendo en la rueda del consumo que nunca te detienes para apreciar lo que realmente importa. Por el contrario, cuando tienes seguridad financiera, cuando sabes que tu futuro está asegurado, experimentas algo que muy pocas personas conocen: paz mental profunda. Y esa paz mental te permite estar presente, estar relajado, disfrutar realmente de las experiencias simples sin la ansiedad constante de ¿puedo realmente pagar esto?, que acompaña a la mayoría de la gente que vive al límite de sus medios. Entonces, la pregunta real no es ¿deberías disfrutar de la vida ahora o ahorrar para el futuro? La pregunta real es ¿qué tipo de disfrute estás buscando y por qué? Si estás gastando dinero en experiencias que genuinamente valoras, que son consistentes con tus valores profundos, entonces, perfecto. Pero si estás gastando dinero principalmente para señalar estatus, para obtener aprobación social, para evitar ser juzgado por otros, entonces estás desperdiciando tu vida financiando la opinión de personas que no deberían importar tanto. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer es este. Toma una hoja de papel y escribe tus gastos significativos del último mes. Junto a cada gasto, escribe honestamente la razón principal por la que lo hiciste, no la justificación que te dices a ti mismo, la razón real y honesta. Y luego revisa la lista y marca cuántos de esos gastos fueron impulsados principalmente por presión social versus por valor genuino para ti. Cuando hice este ejercicio por primera vez hace muchas décadas, me sorprendí descubriendo que probablemente el 40% de mis gastos estaban impulsados principalmente por presión social, no por valor genuino, y eso fue con alguien como yo, que ya era bastante consciente de estos mecanismos. Para la mayoría de la gente, especialmente para la clase media que está constantemente comparándose con otros, ese porcentaje es probablemente 60 o 70%. Ahora, imagina recuperar ese 60% de tus gastos. Imagina qué podrías hacer con ese dinero si lo invirtieras durante 20 o 30 años. La transformación financiera sería absoluta. Pero más importante que la transformación financiera sería la transformación psicológica. Porque una vez que comienzas a vivir según tus propios valores en lugar de según las expectativas del grupo, experimentas algo profundamente liberador. Experimentas la sensación de estar en control de tu propia vida, de estar tomando decisiones conscientes basadas en lo que realmente te importa a ti, no en lo que otros piensan que debería importarte. Y esa sensación de autonomía, de agencia personal, es uno de los predictores más fuertes de felicidad y satisfacción de vida, según décadas de investigación psicológica. Entonces, irónicamente, al resistir la presión social a corto plazo, al hacer las decisiones financieras impopulares, al ser el raro que vive modestamente mientras acumula agresivamente, no solo construyes riqueza financiera, también construyes riqueza psicológica, construyes fortaleza mental, construyes independencia emocional, y estos activos psicológicos son tan valiosos como los activos financieros. Déjame compartir otra historia. Cuando Warren y yo comenzamos Berkshire Hathaway, una de las decisiones más importantes que tomamos fue mantener el precio de las acciones altísimo intencionalmente. Hoy una acción clase A de Berkshire cuesta aproximadamente $600,000 y la gente constantemente nos pregunta, ¿por qué no dividen las acciones para hacerlas más accesibles? Y la respuesta es simple. No queremos accionistas que compren Berkshire porque es popular, porque todos están hablando de ello, porque es la inversión de moda del momento. Queremos accionistas que compren porque hicieron el análisis, porque entienden el modelo de negocio, porque están comprometidos a largo plazo.
El precio alto de las acciones funciona como un filtro. Elimina el dinero caliente, el dinero impulsado por prueba social. Y esa filosofía nos ha servido extraordinariamente bien durante 60 años. Mientras otras empresas tienen que lidiar con accionistas emocionales que compran en la cima y venden en pánico en el fondo, nosotros tenemos una base de accionistas estable que entiende lo que estamos haciendo y está comprometida a largo plazo. No están ahí por moda, están ahí por convicción y necesitas aplicar la misma filosofía a tus propias finanzas. No tomes decisiones financieras porque son populares. No compres activos porque todos están hablando de ellos. No inviertas en lo que está de moda. Invierte en lo que entiendes. Invierte en lo que tiene sentido fundamental. Invierte con convicción basada en análisis propio, no con nerviosismo basado en presión social. Y eso requiere desarrollar lo que yo llamo músculos mentales anticonsenso. Requiere práctica deliberada, de ir contra la corriente, porque tu cerebro, por defecto, quiere seguir a la multitud. Entonces, necesitas entrenar el hábito contrario, y la única manera de entrenar ese hábito es practicándolo repetidamente en situaciones cada vez más importantes. Comienza con decisiones pequeñas. La próxima vez que todos estén hablando entusiasmados de una nueva inversión, de una nueva oportunidad, de algo que no puedes perderte, practica decir, no estoy seguro, necesito investigar más, voy a esperar. Solo ese simple acto de pausar, de no saltar inmediatamente en la dirección que todos están yendo, es un ejercicio poderoso para tu cerebro. Y luego observa qué sucede. En muchos casos, probablemente descubrirás que esperaste y evitaste una mala decisión. La